Continuamos en este segundo bloque charlando de la función paterna. Bueno, estaba diciendo, terminaba el bloque anterior charlando de que en un comienzo, cuando nace el hijo, hay una especie de indiferenciación, yo no yo, digamos, entre lo que es el bebé y lo que es la madre. En esa etapa, en un momento, se pensaba incluso que no era tan importante la presencia del padre, porque en realidad ese chiquito dependía, ese bebé estaba dependiendo de la madre. Pero mediante estudios e investigaciones se detectó y se determinó que la presencia del padre es fundamental desde el comienzo, incluso desde que el bebé está en la panza. Es decir, cómo el chiquito reconoce a su papá por la voz y la importancia, ¿sí?, de que haya, digamos, un papá. Así como es muy importante una mamá, es muy importante un papá. Entonces, en esa etapa, digamos, de indiferenciación, yo no yo, donde, digamos, son madre e hijo, que son uno, es muy importante que venga un papá, digamos, con su función paterna, digamos, a separar a esa mamá y a ese hijo y vaya lentamente, de algún modo, tomando su lugar. Muchas veces en esta etapa en la pareja surgen celos, porque hay una mamá muy ocupada y muy pendiente de ese bebé, y ese bebé respondiendo a esa mamá. Pero es sumamente importante para la salud psíquica de ese chiquito que ese papá tome intervención y se le dé espacio a ese papá o a bien la persona en la que cumple esa función paterna. ¿Qué sucede en el caso de madres solteras, donde de algún modo después no ven más al papá del chiquito? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos es sumamente importante que haya una función paterna, de alguien significativo en la vida de ese chico que suplante a ese papá biológico. Yo siempre planteo que así como la función de madre, hablando de función, nadie la puede sustituir, porque la función de madre es fundamental, la función de padre también es fundamental. Es decir, no podemos hablar de que hay, digamos, una función que puede ser sustituida por otro, o como escucho a veces decir, yo como mamá hice de mamá y papá. No, eso no existe y es perjudicial para el chico. Por lo tanto, es muy importante, y esto quiero remarcar, no solamente la presencia de un papá, sino la presencia y la función del padre. Y esto se ve muchas veces en consultorio o muchas veces personas que trabajan como acompañantes terapéuticos que plantean que hay un papá totalmente ausente. Y muchas veces cuando se plantea que hay un papá ausente, no se está hablando de un papá que no está, es un papá que hablamos de ausencia-presencia, es decir, está presente porque físicamente está, pero en realidad está ausente en cuanto a la función del padre. Vamos a partir que cuando se trabaja con temas familia, es muy importante respetar las jerarquías familiares. ¿Qué quiero decir con esto? En lo que es familia, nosotros planteamos, acá están los abuelos, los padres y los hijos. Nadie puede sustituir a los abuelos, nadie puede sustituir a la función de los padres, madre y padre, y está en el tema de los chicos. Es sumamente importante, yo insisto con la función del padre, que ese papá no sea amigo de los hijos. Sí que sea un papá que sea muchas veces compinche, si uno quiere decir, un papá de alguna manera que comparta con los hijos, pero sí es necesario la autoridad del padre. Esto es fundamental, porque cuando vemos de que es un papá, como muchas veces uno escucha, que es amigo de los hijos, en realidad, por un lado, no existe la amistad entre el padre y el hijo, tiene que haber una cuestión de jerarquía. El hijo necesita esa autoridad, vamos a partir de ahí. Es decir, hay un chico que está necesitando de la autoridad y de saber que ese papá está en la función de papá, no en la función de amistad, porque no es bueno y no es sano para el chico. Por otro lado, sí es un papá
que de alguna manera le transmite sus emblemas, le transmite sus cosas. ¿Por qué, por ejemplo, muchas veces, casi siempre el chico tiene, de alguna manera elige el mismo partido de fútbol que el papá y se siente totalmente orgulloso? Porque justamente se identifica, existe el proceso de identificación con ese papá, con el padre, al cual es un papá al cual el chico empieza a idolatrar, y es totalmente bueno y saludable. Bueno, vamos a tener que ir lamentablemente a una nueva pausa y volvemos nuevamente enseguida. Gracias.